El MACBA está de enhorabuena porque en una de sus salas hay una instalación firmada por la artista castellonense Alejandra de la Torre. Desde sus orígenes, el museo siempre ha querido hacer un guiño a los artistas de proximidad, a los artistas locales. Estoy pero contentísima, feliz, ¿no? Y más además teniendo aquí a Alejandra. Es la primera vez también aquí en el Museo de la FAMES que hacemos algo tipo instalación, solo en una de las salas. Es en la sala número 21. Cuando el espectador entre en esa sala número 21, lo que va a encontrar es una reflexión por encima de todo sobre la acumulación y los objetos a partir de más de 70 piezas en las que se incorporan no solo objetos de la cotidianidad, desde un perchero, un reloj o un cargador de móvil, hasta piezas que forman parte de la propia colección del MACBA y que el espectador debe jugar buscando aquellas piezas que no aparecen o que no forman parte de la colección originaria de Alejandra. Súper contenta de poder traer la instalación al museo, porque para mí realmente es una instalación bastante importante, porque es de las obras más vivas que tengo, es decir, se creó hace un tiempo, se ha expuesto en varios países, ahora está aquí, pero cada vez que se expone es diferente. Ella ha tenido la idea de, en estos próximos meses que va a estar la instalación, ir completando esa instalación hasta que toda la habitación quede llena de esa belleza acumulativa, ¿no? Sí. De la que ella habla. Lo que ha dicho antes Rosalía, que es muy interesante, y es que la propia obra va a estar viva en el museo. Lo que veáis ahora no va a ser la obra que va a ver dentro de un mes, ni la obra que va a ver cuando acabe la exposición dentro de 3 meses. Una de las artistas pioneras de una generación todavía joven pero muy prometedora por parte de Alejandra de la Torre, que además es mujer y con eso también el museo incide en esa importancia que queremos de que cada vez haya más presencia femenina.